gracias. Gracias a todos por venir. A todos y todas, exactamente. Muy bien, gracias. Y esperamos que, bueno, que de alguna manera, pues, esto que hemos preparado, pues, responda a las expectativas de todos y todas. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Ateneo Republicanotik espero dugu zuen itxaropenak betetzea. Bueno, Carlos Taibo, primero agradecerte tu presencia hoy aquí, presencia generosa. Voy a hacer un poco el recorrido del mes de octubre de Carlos. Le parecía mal, dice, no voy a dormir, pero lo voy a hacer. En Salamanca estuvo el día 4 de octubre, en Barcelona el 7 y el 8, 2 días, en Granada el día 11, en Málaga el 13, Valencia el día 14. En Almería el día 14, en Valencia el 18 y 19, en Gandía el 20, Alicante el 22, Miranda de Ebro 24, aquí en Tudela 25, se irá de aquí a Vigo el 27 y en Ferrol estará 2 días, 28 y 29. O sea, ya veis, está jubilado, pero es una jubilación un poco especial, ¿no? Yo le decía que se jubile de la jubilación, que le haga falta. Pero bueno. Te agradecemos, Carlos, el que estés hoy aquí. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Pues muchas gracias a ti y al Ateneo Republicano de Tudela por vuestra invitación. Me sentí muy cómodo en mayo y no veo por qué no habría de repetir la jugada ahora en octubre. Así que el agradecido tengo que ser yo y extiendo el agradecimiento a vosotros y a vosotros. Vengo a presentar un libro titulado Ecofascismo. Supongo que en mayo, aunque de refilón, ya hice alguna reflexión sobre este concepto. Me interesa transmitiros 5 grandes ideas al respecto. ¿Cuál es la primera? En el año 2016 publiqué un libro titulado Colapso. En su subtítulo incorporaba la palabra ecofascismo y uno de los capítulos se dedicaba a estudiar este fenómeno. Me interesa recuperar lo que en el transcurso de los últimos años he dicho por ahí adelante cuando hablaba del riesgo de un colapso general en relación con el ecofascismo. Más o menos, y esto es un resumen de lo que vais a escuchar a continuación, solía decir: ya sé que el término ecofascismo resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco acompaña realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el partido alemán nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba, en su caso, el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligada satisfacción a los demás. Muchas veces he recomendado, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana, la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia. Comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Como bien podéis intuir, en fin, en el meollo de la propuesta ecofascista está una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente.
de tal forma que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hace, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la segunda observación que quiero haceros? A efectos de apuntalar el concepto de ecofascismo, me interesa identificar 5 datos que permiten perfilar su entorno. ¿Cuál es el primero de esos datos? El ecofascismo no surge de la nada. Es el producto, si así lo queréis, de una acumulación de circunstancias, en el buen entendido de que no estoy invocando ahora ninguna tesis conspiratoria. Me voy a limitar a identificar 3 hechos que se han revelado en los 20 últimos años que allanan el camino del ecofascismo. Uno fueron los atentados de Nueva York y de Washington en el año 2001, al calor de la parafernalia antiterrorista correspondiente. Otro lo aportó la crisis del año 2008, en la forma, en este caso, de la entronización del capitalismo financiero y de lo que se ha dado en llamar bancocracia. Y el tercero ha llegado, en fin, de la mano de la pandemia, al calor de la demostración de que era posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. Menciono un segundo dato, a mi entender singularmente importante. Cuando yo pienso en el ecofascismo, no estoy pensando en algo que surge en los cenáculos de la extrema derecha. La extrema derecha suele ser, hay excepciones, negacionista. Niega que exista el cambio climático o, en su defecto, considera que este último no es el producto de la acción de la especie humana. De la misma manera que niega que haya problemas graves en lo que respecta al abastecimiento de materias primas energéticas. El ecofascismo en modo alguno es un proyecto negacionista. Le otorga antes bien un relieve central tanto al cambio climático como al agotamiento de las materias primas energéticas. Permitidme que intente retratar esto, lo voy a hacer en más de una ocasión en esta charla, en términos del debate político español. Vox no es una fuerza política ecofascista. Creo que debo echar mano de la ironía. El ecofascismo para Vox es una mercancía ideológica demasiado compleja. Vox es una manifestación del nacionalismo español más casposo. Como decía también con ironía un colega hace unos meses, para Vox los ecofascistas son progres que han engullido el camelo climático. Tercer dato importante. Vuelvo un momento a los nazis. Los nazis pensaron que la Europa oriental era un espacio vacío. Si había algunos seres humanos, se trataba de infrahombres que podían ser aniquilados o al menos desplazados. Uno de los elementos centrales del proyecto maestro de los nazis consistió en germanizar Polonia, Bielorrusia y Ucrania a través del exterminio, la expulsión de las poblaciones, el traslado de estas, la expropiación y el despliegue de diversas formas de limpieza étnica. Me interesa subrayar esta dimensión geográfica del proyecto de los nazis en el buen entendido de que estoy invocando una metáfora que sugiere que el ecofascismo hará otro tanto, concibiendo el planeta como un espacio a su servicio sin ningún tipo de restricción. Doy un paso más, el cuarto. Con relativa frecuencia, en los últimos años, he sugerido que a mi entender utilizamos una misma palabra, capitalismo, para retratar como poco dos realidades distintas. La primera es la propia del capitalismo que hemos conocido en los 2 o 3 últimos decenios. Era y es un capitalismo aberrantemente cortoplacista, empeñado en acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve. De tal manera que a duras penas esa modalidad de capitalismo tenía un proyecto de futuro. Y no era, de resultas, ni más ni menos criminal que otros capitalismos que tuvimos la oportunidad de conocer en el pasado. Me parece a mí, sin embargo, que está emergiendo un segundo capitalismo de perfil distinto. Este sí que tiene un proyecto de futuro, en el buen entendido de que ese proyecto exhibe un carácter criminal, algo que vinculo con el concepto de ecofascismo. Cierro estas observaciones con una quinta y última.
Cuando escribí ese libro que mencioné antes, Colapso, presenté el ecofascismo como una de las posibles respuestas ante el colapso. Debo confesaros que me siento más cómodo en la idea de que el ecofascismo, en realidad, es una forma de colapso. Claro, si la propuesta central sugiere que hay que reducir la población humana en el planeta de 8.000 millones de personas a 4.000 millones, describir eso como un colapso parece perfectamente legítimo, aunque se trate de un colapso de raíces diferentes de aquel que yo analizaba en el libro en cuestión. Tercera de mis apreciaciones. Voy a procurar rescatar 10 debates que creo permiten profundizar en la idea del ecofascismo. En algún caso, lo que plantean son discusiones abiertas sobre un eventual perfil del movimiento correspondiente. No os asustéis porque inmediatamente lo veréis, mis observaciones serán muy sucintas en relación con cada uno de estos debates. Primero de ellos, ¿por qué surge o por qué se apresta a surgir un proyecto ecofascista? Creo que las razones son tres. La primera es el designio de hacer frente a los costos ingentes derivados del cambio climático. Según una estimación, si la temperatura media del planeta sube 3,7 grados de aquí al año 2100, los costos derivados de eso alcanzarán la cifra astronómica de 551.000 millones de dólares, una suma que excede con mucho los costos derivados de la Gran Depresión de un siglo atrás. Un segundo propósito estribará en mantener la posición de privilegio característica de los países ricos del norte. Debo confesaros que en este terreno tengo mis dudas. Me parece innegable que en el diseño del ecofascismo está en efecto el propósito de mantener la posición de primacía de los países del norte. Pero esto no significa que buena parte de las poblaciones que habitan esos países no vayan a experimentar un deterioro significativo de su nivel de vida. El tercer objetivo estribará, en fin, en garantizar que las cuentas de resultados de un puñado de grandes empresas se ajustan a lo que esperan sus propietarios o accionistas. Para satisfacer estas metas, ya hemos tenido la oportunidad de palpar mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, una franca supeditación de lo público a los intereses de las empresas privadas. Por ejemplo, el despliegue de medidas que tienen en apariencia un carácter extraordinario y que sin embargo parecen llamadas a mantenerse sobre el terreno. Segundo debate. El ecofascismo va a surgir en el marco de lo que hemos dado en llamar democracias liberales o al amparo de proyectos autoritarios de uno u otro cariz. No creo que debamos cerrar ninguno de estos horizontes. Prefiero en este caso llamaros la atención sobre 2 o 3 datos que a buen seguro tenéis en mente. Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 ganando unas elecciones, utilizando los resortes de una democracia liberal, resortes que después se encargó de cancelar. El Estado de Israel es una democracia liberal hacia adentro y un proyecto genocida hacia afuera. Idea que es interesante a efectos de palpar cómo tenemos que elaborar distinciones que a menudo tendrán que ser muy sutiles. Me permito recordar, en fin, que en los últimos años he escuchado muchas veces la opinión de gentes que afirman, probablemente cargadas de buena intención, que el encaramiento de los grandes problemas ecológicos, el cambio climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, reclama por necesidad el despliegue de fórmulas autoritarias. Ojo con estos discursos, porque mucho me temo que por detrás, y pese a la buena intención de estas gentes, lo que está llamado a emerger es un proyecto autoritario sí, pero al servicio de una minoría de la población. Me temo que no dispongo de informaciones que inviten a concluir lo contrario. Tercero, el ecofascismo hará uso, sin duda, de un activo aparato represivo, que responderá a varios propósitos. Uno de ellos, el primero, y acaso principal, será seleccionar
a las poblaciones que se deben salvar o que no deben quedar en la marginación. Quiero recordaros al respecto que en el inicio de la pandemia se extendió una palabra, es una traducción literal del francés, triaje, que designaba las fórmulas que en las residencias de ancianos o en los hospitales debían permitir quiénes eran objeto de tratamiento y quiénes quedaban desahuciados. De nuevo, me temo que es una metáfora interesante a efectos de calibrar lo que puede suceder fuera de las residencias de ancianos, ahora fuera de los hospitales. Un segundo objetivo de la represión será hacer frente a las oposiciones que pueden hacerse valer. El tercero estribará en utilizar conflictos de largo aliento para modificar las reglas del juego. El caso que estudio en el libro es el de la guerra contra las drogas en México, que ha supuesto un procedimiento muy eficiente para ocultar la violencia del Estado, facilitar el desplazamiento de comunidades en provecho de proyectos extractivistas y alentar una general militarización del país. Un tercer propósito de la represión será fortalecer las prestaciones del sistema carcelario. El cuarto implicará militarizar escuelas y medios de incomunicación. El quinto, desplegar fórmulas inéditas en fin de control, al amparo de lo que empieza a llamarse videovigilancia. Estos maravillosos dispositivos que solemos llevar en el bolsillo permiten ejercer una violencia exhaustiva sobre nuestra conducta, mueven descaradamente el carro de los intereses de grandes empresas y dificultan sensiblemente por añadidura nuestra incorporación a organizaciones, a sociedades, a comunidades de carácter alternativo y de voluntad transformadora. Creo que, de nuevo, la irrupción de lo que algunos llaman un homo digitalis ha tenido mucho que ver en lo que respecta a los mecanismos de despliegue con la lógica de la pandemia. Esta última, por encima de todo, y a mi entender, ha demostrado que desplegar un proyecto ecofascista es posible. Cuarto de los debates, el de la población. Ya antes me referí, en este caso, a una disyuntiva en el análisis. Prefiero volcarla de nuevo en la etapa de los nazis. Los nazis tenían dos posibilidades de actuación: el exterminio de poblaciones enteras o el uso de esas poblaciones como mano de obra esclavizada. Su opción fundamental pareció ser, incluso cuando era evidente que estaban perdiendo la guerra mundial, la primera, el exterminio. Pero no podemos descartar que en el futuro se haga valer la segunda, el uso de esas poblaciones en forma de trabajo esclavizado. ¿Por qué? En este caso el argumento creo que es evidente. El colapso, en buena ley, se va a traducir en una reducción muy notable de la oferta de energía a nuestra disposición y en el hecho de que muchas tecnologías con las que hoy mal que bien contamos van a dejar de funcionar. Y esas tecnologías tendrán que ser sustituidas por una mano de obra de perfil más bien esclavo. Lo suyo es que los procedimientos que afectan a la población se despliegan ante todo en los países del sur y en la periferia del norte, pero a tono con lo que sugerí hace unos minutos, no podemos descartar que entre nosotros se hagan valer fórmulas de prohibición de la inmigración, de control de nacimientos, de extensión del aborto y del infanticidio en el caso de malformaciones, de cierre de horizontes vitales para los ancianos y de eutanasia voluntaria. En términos generales, creo que se actuará contra las poblaciones sobrantes, aquellas que ni producen ni consumen. Quinto de los debates: ¿cuáles serán las reglas mayores que cabe suponer desplegará un proyecto ecofascista? La manera más directa de atajar esta cuestión consiste en recordar los hábitos tradicionales del imperialismo y del colonialismo de siempre, materializados, para entendernos, en la supeditación de los recursos económicos a los intereses del colonizador, en la apropiación de las materias primas, en la expansión de los proyectos extractivistas,
en la explotación de la mano de obra indígena y en la supresión de las economías locales en provecho de los intereses de la metrópoli. Creo que no hay ningún ejemplo mejor de lo que han significado en los 75 últimos años estas fórmulas que la historia reciente de Palestina, materializada en un puñado de sustantivos: expulsiones, acoso, explotación, ocupación, muros, militarización, ahogamiento económico, arrogancia, criminalización del agredido, violación de todas las normas legales, expansión de las cárceles, tortura, robo de recursos, racismo y apoyo no ocultado, en fin, a la colonización occidental. Sexto debate. Con certeza el ecofascismo hará uso de un formidable aparato mediático. En él se darán cita los medios de comunicación convencionales al uso, las redes sociales y también, por qué no incluir en esta rúbrica, a la escuela adoctrinadora. El propósito fundamental de este aparato mediático será presentar el ecofascismo como un proyecto saludable y filantrópico, ineludible en lo que respecta a encarar problemas tan graves como, por ejemplo, el terrorismo, las migraciones, el comercio ilegal, los robos, las violaciones o las drogas. A duras penas cabrá que nos sorprenda que al calor de este proyecto mediático ganen terreno las tesis conspiratorias y las fake news. Permitidme que de nuevo introduzca una observación sobre la vida política española. Creo yo que una de las claves del éxito rutilante de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tiene que ver con esto. Todo el mundo disfruta de algún conocimiento sobre lo que es la verdad y lo que no lo es, excepto esta señora. Puede decir A el lunes y no A el martes, sin pestañear. La verdad la definen los intereses y su satisfacción, y no realidades previas y presuntamente autónomas. Séptimo de los debates. ¿Tenemos que hablar de ecofascismo en singular o de ecofascismos en plural? Son dos horizontes diferentes. El primero parece sugerir que lo que cobrará cuerpo será una alianza entre las élites de todo el planeta, élites del norte y del sur, norteamericanos y chinos, liberales y socialdemócratas. El fundamento de este primer horizonte es fácil de establecer. Cualquier persona sensata sabe que el encaramiento de los grandes problemas ecológicos a duras penas puede hacerse desde la órbita de los Estados-nación. Reclama el despliegue de proyectos globales e internacionales. No cabe descartar, sin embargo, tanto más habida cuenta de lo que está cayendo, un segundo horizonte que nos habla de ecofascismos en plural, vinculados con la lógica de los estados singularizados y, en su caso, con las de los proyectos imperiales acompañantes. Hay quien piensa que una de las consecuencias principales de la guerra de Ucrania es una separación cada vez más franca entre lo que en la jerga se llama dos líneas de generación del valor, la occidental y la ruso-china, algo que alimentaría un proyecto de ecofascismos diversificados, de tal manera que en este caso se difuminaría el horizonte de una respuesta internacional ante los problemas medioambientales. Octavo de los debates. Creo que salta a la vista que no es lo mismo un ecofascismo que se revele antes del colapso y otro que se manifieste después de este último. El primero cobrará cuerpo con las instancias de poder tradicionales en plenitud de capacidades. El segundo, en cambio, se asentará en un creciente debilitamiento de esas instancias. Lo he dicho muchas veces los últimos años, a mi entender el colapso será un golpe muy fuerte que padecerán aquellas organizaciones que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología. En lenguaje más llano, los estados, las grandes empresas, las fuerzas armadas padecerán lo inducible de resultas del colapso, con lo cual sus capacidades de reprimir y de controlar se reducirán sensiblemente, y con lo cual, y por añadidura, la posibilidad de que un proyecto ecofascista salga adelante menguará de manera sensible.
Hay otra discusión paralela que pregunta, en este caso, ¿qué nos interesa más? ¿Un colapso rápido o un colapso lento? Creo que en este caso es sencillo responder, un colapso rápido. ¿Por qué? Porque en buena ley un colapso lento permitiría cierto grado de reorganización de las fuerzas del sistema que padecemos. El noveno debate se refiere a lo que ocurrirá con las mujeres en el ámbito de un proyecto ecofascista. En el capítulo correspondiente defiendo la tesis general de que tres grandes cuestiones que afectan indeleblemente a la vida de las mujeres experimentarán un deterioro. Hablo del trabajo, de la deuda y de la violencia. Asistiremos en particular a una proliferación de violencias varias, física, sexual, económica, emocional e ideológica. En esas páginas me acojo en singular a un análisis, el que define el llamado capitalismo Gore, realizado por Sayek Valencia. Sayek Valencia entiende que el capitalismo Gore se articula en torno a cuatro grandes reglas. La primera es la huella del colonialismo, la del racismo y la del clasismo comunes en las sociedades excoloniales. La segunda la aporta la masculinidad machista y violenta convertida en maquinaria al servicio del Estado. La tercera es la precarización económica y existencial de las poblaciones a través de la depreciación de las clases pobres y de la degradación del trabajo. La cuarta y última, en fin, remite a la aceptación de los ideales neoliberales en materia de ascenso social e individualismo. Cierro estas consideraciones con la invocación de un décimo y último debate, que me invita en este caso a llamaros la atención sobre una extensa paradoja. Aquellos espacios geográficos o aquellas poblaciones en su caso, que son responsables mayores de la creación de los grandes problemas ecológicos, se aprestan a endosar la resolución de estos últimos sobre quienes de siempre han sido las víctimas de su conducta. En este caso me parece que no está de más que recupere un puñado de datos. Entre 1850 y el año 2000, los países del norte del planeta aportaron un 19% de la población, mientras generaban un 73% de las emisiones de CO2. En 2014, Estados Unidos era responsable de un 27% de las emisiones acumuladas de este último, de CO2, por un 25% de la Unión Europea, un 11% de China y un 8% de Rusia. En Estados Unidos hay 832 vehículos por cada 1000 habitantes, frente a los 606 de la Europa Occidental, los 36 de la India y los 39 de África. Las desigualdades, como sabéis, y en paralelo, no remiten. En 2020, el 1% más rico de la población mundial detentaba más del doble de las riquezas a disposición del 92% más pobre, esto es, de casi 7.000 millones de personas. Los efectos del cambio climático, por otra parte, se hacen sentir de manera casi exclusiva en los países del sur. Solo hay un país del sur, y pongo las comillas por delante, inmediatamente justificaré el hecho, que responde a los grandes códigos de las grandes potencias y que, sin embargo, se va a ver lastrado por las consecuencias del cambio climático. Hablo de Australia, ubicada geográficamente en el sur, aunque de hecho un país del norte. En fin, creo que salta a la vista que la abrumadora mayoría de los emigrantes climáticos proceden del sur del planeta, que es el escenario, por añadidura, de conflictos bélicos vinculados muchas veces con el agotamiento de los recursos y en singular del agua. También en este caso me interesa hacer un alto y volver un momento a la política española para englosar las actitudes y opiniones de dos figuras públicas. La primera es el actual presidente, Pedro Sánchez, esa estimulante figura intelectual. Supongo que recordaréis que hace algo menos de un año, en noviembre o diciembre de 2021, se registró un muy liviano y efímero debate relativo
a la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Algunas voces dijeron: ¿no será más inteligente y moral que esas vacunas se trasladen a los países del sur, donde parece que precisan con mayor urgencia esos recursos? El debate murió inmediatamente y se pusieron a administrar vacunas como posesos. Hoy el presidente Sánchez está preocupado por las circunstancias que pueden rodear al invierno en virtud de una posible escasez del gas natural. No me consta que haya mostrado en momento alguno en los últimos meses ninguna inquietud por los problemas de abastecimiento de cereales a los países del norte de África. Y estos son palabras mayores. Me parece que lo que hay por detrás es un proyecto nacionalista obsceno. Seguimos mirándonos al ombligo. La otra figura que me interesa rescatar es la del expresidente José María Aznar. Si alguien me preguntase por un personaje público de relieve planetario que en los últimos años, a mi entender, revela el ascendiente de un proyecto ecofascista, inmediatamente mencionaría el nombre del expresidente norteamericano Donald Trump. Alguien inmediatamente me reprochará: a ver, Carlos, tú has dicho que el ecofascismo no es un proyecto negacionista y, sin embargo, Trump sí que era un negacionista. Bueno, Trump era un negacionista de aquella manera. El Trump empeñado en comprarle Groenlandia, esa gigantesca isla situada en el Ártico, a Dinamarca, era alguien perfectamente consciente del agotamiento de un sinfín de materias primas energéticas o no energéticas. Hay una frase que repetía hasta la extenuación José María Aznar y que sospecho que comúnmente pasaba inadvertida, que me parece que se sitúa, sin embargo, en el meollo de la perspectiva ecofascista. Aznar solía decir: mi gran proyecto consiste en colocar a España en plenitud en el club de los países más ricos. Lo que entiendo que nos estaba diciendo es: yo primero y los demás, sálvese quien pueda. Siempre digo lo mismo. Imaginaos que yo abandonase este local y me encontrase, Dios no lo quiera, a un compañero de colegio al que hace varias décadas que no veo, mantuviésemos la conversación de rigor y yo le preguntase: ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Y que él me respondiese: estoy intentando convertirme en uno de los hombres más ricos del mundo. Yo pensaría que estaba delante de un genuino imbécil, ¿no? Bueno, el problema de la frase de Aznar es que poco tiempo después la repitió su sucesor en la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, algo que invita a concluir que esto forma parte del acervo propio de los políticos y nos sitúa en la estela de concluir que un proyecto ecofascista bien puede surgir en cualquier estamento de poder, más allá de eventuales y sospecho que menores diferencias ideológicas. Lo diré de nuevo de la mano de un ejemplo. Nadie nos invita a concluir, ni nada, que Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, está libre de pulsiones de corte ecofascista. Cuarta y penúltima de mis observaciones. Llevo 6 años utilizando el término ecofascismo y debo confesaros que no recuerdo que en ningún acto público alguien propusiese alguna disensión fuerte en lo que hace al término. No estoy discutiendo ahora sobre el concepto. En los últimos tiempos parece, sin embargo, que se revelan algunas quejas. Vaya por delante que son legítimas. Tanto más cuanto que contribuyen a enriquecer un debate que yo creo que es cada vez más necesario. Permitidme que escarbe en esas quejas y que os llame la atención sobre alguna de ellas. La primera viene a decir: sobra el prefijo eco. Sería suficiente con que hablásemos de fascismo. Debo confesaros que no me convence. El fenómeno al que me estoy refiriendo ahora tiene una relación muy estrecha con los problemas ecológicos y conviene mencionarla. Obviamente, el ecofascismo es una modalidad del fascismo como fenómeno general. Cuando se produjo la crisis de 1929, el problema de los límites medioambientales y de recursos del planeta no tenía relieve. O si lo tenía, era marginal. Hoy, infelizmente, no podemos decir lo mismo. Sabéis que hay muy activos
y muy meritorios movimientos antifascistas. Tengo la impresión, sin embargo, de que no le prestan atención a esta dimensión, la de un fascismo de raíces ecológicas, y que sería saludable que empezasen a ponerse las pilas en lo que respecta a esto de lo que estoy hablando. Segunda de las quejas. Hay quien me ha recordado que en las redes sociales en singular, los miembros de la derechona suelen utilizar el adjetivo ecofascista para denigrar a quienes reivindican conductas de autocontención en relación con el medio natural, a quienes reclaman fórmulas legales que castiguen conductas impresentables. Es verdad, pero creo yo que nada mejor que devolverles la bola de la mano del concepto de ecofascismo y decir: los ecofascistas sois vosotros. Permitidme de nuevo que ironice. Los ecofascistas deberíais ser vosotros si fueseis moderadamente inteligentes, pero como la cabecita no os da para más, os quedáis simplemente en la tontería nacionalista de Vox. Tercera de las quejas. Hay quien dice que ecofascismo, es un término duro. Naturalmente que lo es, pero es que dura es también la realidad a la que nos tenemos que empezar a enfrentar. El debate correspondiente me recuerda y mucho al que se ha registrado en los 15 últimos años en torno al término de crecimiento. También había personas que decían: no es un término afortunado porque es negativo y es duro. Bueno, es que, de nuevo, el término afortunado o no tiene que designar una realidad que nos invita a identificar problemas muy graves. Parece que la discusión en torno a la palabra de crecimiento hoy ha perdido muchos enteros y la palabra ha ido ganando terreno. Cuarta de las quejas. Hay quienes parecen pensar que hay palabras o conceptos que tienen un carácter puro, de tal forma que en torno a ellos no puede identificarse ninguna práctica poco saludable. Hay quienes estiman, en otras palabras, que lo ecológico, lo ecologista, lo eco, es intrínsecamente positivo. Yo no tengo mayor problema en aceptar que la mayoría de las manifestaciones del ecologismo que conozco nada tienen que ver con un proyecto fascista. Pero he puesto por delante ese cauteloso la mayoría. En este caso me parece que lo suyo es que recupere un par de debates en los que mal que bien he participado tiempo atrás, que remiten a la misma realidad de fondo, términos que parecen saludables o que algunas personas interpretan que son intrínsecamente saludables, pero que pueden reclamar lecturas críticas. Hace un buen puñado de años tuve alguna trifulca verbal en las redes sociales con un colega gallego, nacionalista gallego, que me reprochaba emplear el término nacionalismo de Estado español. A su entender, el nacionalismo era un fenómeno intrínsecamente saludable, de tal manera que no podía identificarse con una maquinaria represiva como la de un Estado. Yo le respondí que si tomamos las 10 definiciones canónicas de nacionalismo, todas ellas amparan la idea de que Hitler era un nacionalista alemán y Franco un nacionalista español. Otra cosa diferente es que llamemos la atención, de forma respetable y necesaria, sobre la existencia de nacionalismos distintos y que no coloquemos en el mismo terreno un nacionalismo de Estado avasallador, represivo e impositivo y un nacionalismo que responde ante esas agresiones. Voy a tirar, en fin, una piedra sobre mi propio tejado. Yo soy un libertario que no concibe la sociedad futura sin una palabra mágica: autogestión. Pero la propia palabra autogestión es susceptible de usos nada saludables. No son muchos, pero existen empresarios que llegaron en su momento a la conclusión de que desplegando prácticas autogestionarias en sus empresas, el rendimiento laboral se acrecentaba. Obviamente no es este el proyecto que yo defiendo, pero invita a concluir que ni siquiera la palabra autogestión per se está por completo libre de posibles críticas. La quinta queja supongo que tiene cierto carácter humorístico. Hay quien me ha dicho: Carlos, tú estás escribiendo un libro para darles ideas a estos mangantes. Dice, bueno, ya sabéis que Bill Gates, cuando se levanta por las mañanas, antes de tomar un café, lo primero que hace es entrar en mi Facebook y en mi Twitter para ver qué es lo que he escrito. Alguna vez me ha llamado y me ha preguntado de manera muy franca: ¿realmente vamos a hacer todo esto que tú dices que vamos a hacer? La sexta y última de las quejas
creo que retrata el problema de fondo. He mantenido esta conversación con alguna frecuencia con colegas con los que tengo muy buena relación y muchísimo respeto intelectual. Me dicen, a mí me parece que lo que tú dices sobre el ecofascismo, el concepto, merece toda la atención del mundo, pero estimo que es poco afortunado el término ecofascismo para retratarlo. Entonces yo replico, bueno, bien, acepto la posibilidad. ¿Cuál es el término que propones tú? E inmediatamente llega el silencio. Claro, mi reflexión es, si le atribuimos a esto un relieve central, porque es un fenómeno que nos va a castigar más pronto que tarde, lo primero que deberemos hacer será llamarlo, ¿no? Denominarlo. Y si no lo hacemos, estaremos ante un déficit grave en nuestra manera de actuar. Creo que lo que sucede en este caso es que hay personas que trabajan legítima y honradamente en determinados ámbitos, qué sé yo, el agotamiento de las materias primas energéticas, y que no le prestan atención a otros debates que rodean la discusión correspondiente, algo que repito que es legítimo, pero debería invitar a una reflexión crítica. ¿Cuál es la quinta y última de mis apreciaciones? Voy a intentar formular 4 conclusiones. ¿Qué dice la primera de ellas? Me parece, y probablemente esto lo dije aquí en mayo, que en los 3 o 4 últimos años hemos asistido a una formidable aceleración de muchos procesos y a una reducción paralela de nuestra capacidad para procesarlos. ¿En qué estoy pensando? Empiezo por donde terminé antes. En primer lugar, en la pandemia. Al amparo, fue lo que dije, de la demostración palmaria de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. En segundo lugar, en el otoño del año pasado, nos llegó un puñado de noticias cuyo vigor se mantiene hoy. Han asumido la forma de problemas en el suministro de materias primas energéticas, de encarecimientos muy notables en los costos de transporte de las mercancías, de cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, o de ese globo sonda que cobró cuerpo, si no me equivoco, en noviembre del año pasado y que señalaba que las unidades del ejército austriaco estaban trabajando para alcanzar una plena autonomía en energía y agua, con la vista puesta en hacer frente a un posible apagón general y acudir en socorro de la población civil, que es lo que sabéis suelen hacer las Fuerzas Armadas en todos los países del planeta. A todo esto se ha agregado el legado de la guerra de Ucrania, de difícil encaje en términos de este debate. Salta a la vista, de cualquier modo, que por detrás de esa guerra hay una disputa relativa a materias primas energéticas cada vez más escasas. Está esa eventual separación entre 2 líneas de generación de valor. Está la demostración palmaria de que no hay imperio bueno, ni aquí ni allí. Y está, en fin, la certificación de que nuestros gobernantes no parecen tomar nota de lo que se nos echa encima. Si estuviesen tomando nota, estarían saliendo con urgencia de la mitología del crecimiento económico, estarían apostando por redistribuir radicalmente la riqueza y, en fin, estarían moviendo con orgullo organizaciones de carácter colectivo frente al individualismo lacerante de nuestras sociedades. Segunda de las conclusiones. No creo que en mayo me refiriera a esto aquí. Cuando hablo en público de estas materias, me gusta recordar que tengo la impresión de que la mitad de los asistentes piensan que soy un optimista incorregible y la otra mitad estiman que soy un pesimista lamentable. Yo creo que no preciso demostraros que digo lo mismo para los unos y para los otros. Sospecho que al respecto tiene mayor relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza que lo que yo objetivamente esté contando. Me interesa, sin embargo, mover el carro de lo que voy a describir como un optimismo mesurado, que bebe de 2 realidades. Una que puede surgir en los países ricos del norte y otra que se revela ya en muchos espacios de los países del sur. ¿Cuál es la primera de esas realidades? Creo que tengo derecho a formular una pregunta relativa
a cómo va a reaccionar una sociedad como la nuestra cuando las señales del colapso sean aún más claras que las que hoy tenemos delante de los ojos. ¿Por qué habríamos de rechazar el horizonte de que en una sociedad como la nuestra, como las nuestras, emerjan fórmulas de apoyo mutuo colectivo? ¿Qué es lo que tengo en la cabeza cuando anuncio esta idea? Lo he dicho muchas veces en los últimos tiempos. Hemos prestado poca atención a esos grupos de apoyo mutuo que germinaron en los momentos iniciales de los confinamientos hace 2 años y medio. Me interesan por varias razones. La primera es la menos relevante, tiene un carácter casi filológico. Me refiero al hecho de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término que da título a un libro maravilloso de Kropotkin, en el que este último demuestra empíricamente que hay muy numerosos y consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación, de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón que me atrae hacia esos grupos es más relevante, hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado. En la mayoría de los casos los perfilaron gentes de a pie, gentes comunes, honestamente preocupadas por los problemas que acosaban a sus vecinos y vecinas, y no activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. La tercera y última razón enuncia una obviedad. En esos grupos había una franca preponderancia de mujeres. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres están, o suelen estar, un paso por delante. Esto que os digo ahora, creo que conviene que lo refrende al amparo de la lectura de un libro muy sugerente, del que es autora una ensayista norteamericana llamada Rebecca Solnit. En su versión castellana, esta obra se titula El paraíso en el infierno. Es un estudio de cómo en escenarios de catástrofe, un maremoto, un terremoto, una erupción volcánica, los atentados de Nueva York y de Washington, los bombardeos alemanes sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial, el colapso, de cómo en escenarios de catástrofe reaccionan los integrantes de las clases populares. Solnit afirma que reaccionan con alegría, con eficacia y con solidaridad, a diferencia de lo que ocurre, por cierto, con los miembros de las clases pudientes. Esto que os cuento ahora me sitúa en la estela del otro gran factor que sugerí, que invitaba a un optimismo moderado. Me refiero al hecho de que en muchos espacios en los países del sur perviven culturas precapitalistas que resisten frente a las reglas del juego del capital y que en algunos casos se están fusionando con proyectos anticapitalistas. Creo yo que esto es, por rescatar 2 datos, lo que ha sucedido en el último cuarto de siglo en Chiapas, en México, al calor del zapatismo, o lo que se ha abierto camino en una etapa más reciente, en Rojava, esa franja de territorio mayoritariamente poblada por kurdos, situada al norte de Siria, al amparo de lo que se ha dado en llamar el confederalismo democrático. En los 2 casos se han forjado economías autogestionario-cooperativas que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual lo que significan el capitalismo liberal y el socialismo de cuartel, que han colocado en el núcleo del proyecto de emancipación a las mujeres, que muestran un empeño singular en preservar sabidurías ancestrales y que exhiben un respeto puntilloso por el medio natural. Creo que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes, entre otras razones por una. Han conservado comunidades, una realidad que infelizmente entre nosotras se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y que explica en buena medida la conducta de las clases castigadas analizada por Solnit en su libro. ¿Cuál es la tercera de mis conclusiones? Bueno, estoy obligado a formular una pregunta inexcusable. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo hago siempre, de que este segundo horizonte
lo de postergar esa manifestación en el tiempo no acaba de convencerme. Al respecto, suelo recuperar el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Green. En una imaginable traducción castellana, el título rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis principal de Greer es que, si inexorablemente vamos a colapsar, no será lo preferible que pongamos manos ya a la tarea de construir la sociedad posterior al colapso. Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en cantidades importantes, desde el recuerdo en paralelo de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado han tenido consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, ruralización y autonomía local, y en fin, desde la sospecha de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que hoy arrastramos en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Recupero la cuarta y última de mis observaciones. Desde hace un tiempo me declaro inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Cuando escucho que alguien dice «es que esto que estáis defendiendo no es realista», se me disparan todas las alarmas. No conozco ningún ejemplo mejor y próximo de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de incomunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que creo da en el clavo de la cuestión. La frase dice: «El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta». Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia esa realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más mezquinos y ruines. En esas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.